tienen la labor, otros estudiantes, de enseñar lo que se supone todos están aprendiendo, que es a leer. O sea, ¿cuántos realmente aprenden a leer? Pocos. El conjunto del aula cumple tareas de disciplina, como es hacer buena letra o como aprender a leer. Entonces, la disciplina es el sometimiento sistemático, permanente, insidioso del individuo para que se incluya en el sistema social y que considere que esa es la manera adecuada, positiva, de ser parte de la sociedad y ascender en la sociedad. Es decir, claro, aunque no me guste mucho, tengo que pasar esta materia porque es troncal, tengo que vencer esta otra porque es parte de mi formación, tengo que hacer la tesis porque si no, no me gradúo, y después no, si tengo malas notas no voy a conseguir la beca, y si no sé hablar el idioma tampoco, y así para la reproducción. Bourdieu tiene un libro, ¿no?, llamado La reproducción. Tú has debido leer, Carminia. La escuela es la principal institución de reproducción social. Y Bourdieu es de la época de Foucault, un poquito posterior. Entonces, fíjense, la disciplina, eso es lo más importante que estar debatiendo sobre cuáles son los derechos del reo. Ya eso lo han establecido los juristas reformadores, ya sabemos, tiene que funcionar bien. Y a principios del siglo XIX ya había cárceles muy bien hechas, con reglamentos, está bien, pero eso no es lo más importante de la sociedad. La sociedad tiene que focalizarse especialmente en la disciplina. Pero además no es solo la escuela, así que no se sientan tan solo secuestrados por personas como yo, que somos los docentes, ¿no? Los secuestradores también son el capataz en la fábrica. ¿Alguien trabaja aquí, así en una oficina, una institución? Usted, Claudio, tú, pero creo que tú tienes tu empresa, ¿no? Doy clases en la EMI. Bueno, pues en la clase ya hemos visto. Trabajo en dos empresas y trabajo también en otra. Eres empleado. Fíjense, ¿qué significa ser empleado? Primero, cumplir horario, tener capacitación. Claro, este empleado no tiene productividad, es decir, no es capaz, no cumple en el tiempo establecido lo que debe ser el producto de su trabajo. Esa es la productividad, una cantidad de productos en un tiempo determinado. Yo no puedo estar 20 horas en algo que estaba planificado que solamente sean 10. Pésima es mi productividad. Entonces, debo estar capacitado, debo tener productividad, debo ser responsable, también disciplinado. No, ese empleado es un indisciplinado. No obedece las órdenes de su jefe inmediato, llega tarde, tiene problemas con sus colegas, con sus compañeros, no tiene disciplina, fíjense. Entonces, no es solo el docente, es también el capataz, el jefe, el que tiene algún poder en la tesitura social, es decir, en la trama de la sociedad, que secuestra al sujeto. Y el sujeto, claro, esta sociedad que todavía es así, ¿no? Tiene que trabajar y a veces se mata por conseguir un empleo, es decir, conseguir someterse. Así están dadas las cosas. Quieren todos tener un trabajo, es decir, cómo someterse a un capataz, a un reglamento, a un estándar de productividad, de rendimiento. Y ¿esos son todos, el maestro y el jefe o el capataz? No, fíjense.
algunas iglesias son extraordinariamente represivas. ¿Conocen alguna secta? ¿No conocen? ¿Nunca han participado? ¿No tienen? Primero, diezmo. ¿Saben lo que es, no? La 10ª parte de lo que ganas al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es que lo que te da no es gratis. Tienes que contribuir. Segundo, tienes que cumplir todas las reglas de la iglesia. Porque si no, no eres merecedor. Lo que nosotros te sancionamos y te hacemos ver que estás pecando, tienes que corregir. Fíjense, las iglesias, especialmente las sectas que existen ahora, son increíblemente intrusivas. Es decir, se meten en la vida de uno, le hurgan el bolsillo a uno y le manosean la conciencia. Es decir, tienes que confesarte. Para eso está el pastor. Entonces, otro secuestrador, aparte del docente, del capataz, es el predicador. Y en la historia del cristianismo, según el tomo 4 de la Historia de la Sexualidad de Foucault, ese rol lo ha jugado muy bien la Iglesia Católica. En la Edad Media, después de la Reforma, durante siglos, ha sido la confesión de la carne, especialmente los pecados veniales o mortales relacionados con el sexo, el núcleo del poder del confesor. Es decir, ahí radicaba su poder. Entonces, también el cura o el predicador es un secuestrador. Y participamos de esas instituciones voluntariamente. Claro, nadie me obliga a creer en la secta, no sé qué, eclesía, por ejemplo, asistir a las reuniones, comenzar a saltar y hablar en lenguas, pagar el diezmo y no sé cuántas otras cosas más. Nadie me obliga a estudiar. ¿Para qué lo voy a hacer? No me gusta. Nadie me obliga a trabajar. Pero el sistema está diseñado de tal forma que lo hago. Y lo hago durante muy largo tiempo. Mi vida consiste en eso, en la disciplina, fíjense, disciplinar. ¿Cuántas horas asiste un joven al colegio? ¿Cuántas horas dedica a hacer sus tareas en la casa? El secuestro no es solo en la escuela, en el recinto, es también fuera. Porque tengo que hacer tareas, tengo que cumplir las labores. Y esa es la socialización y esa es la formación. Así aprendo a vivir en sociedad y tengo competencias para desenvolverme en un largo recorrido de 25 años, tendiendo a objetivos altos, de manera que me inserte en una excelente posición social, reconocida por todos y bien pagada, por supuesto. Entonces, fíjense, esta enseñanza, Escuela de Enseñanza Mutua de 1911, analizada por Foucault, es una muestra del hecho denso que es la escuela, sobre el que se crean tramas, es decir, relaciones que permiten entender otras instituciones de secuestro. ¿Cuáles son las otras? El hospital es otra institución de secuestro. Cuartel. El cuartel. ¿Alguien ha ido al cuartel? ¿Nadie ha ido al cuartel aquí? ¿Tú has ido? La pre-militar. Está bien, la pre-militar, yo también he hecho la pre-militar, pero es una muestra de lo que es el cuartel. ¿Qué opinión tienes? Me ha pasado súper bien, sinceramente, así que no la pasé mal. ¿Sí te ha gustado? Casi no iba. ¿Tenías muñeca? No, sino que nos hicimos buenos amigos con el capitán y...
Me lo pasaba jugando con los oficiales. Hay algunas fotos también sobre las demás formas de... ¿Querías decir algo, César? No. Por ejemplo, la disciplina en el cuartel, fíjense. Aquí está. Es muy gráfica la disciplina en el cuartel, ¿no? Ya. Vista al frente. Y ya tiene que ser una reacción instantánea de cuadrarse, de no moverse, de saber ponerse en la posición, presentar el arma, empezar a marchar. Es pues drástico. Es la mejor sujeción al cuerpo y por lo tanto también a la mente. No puede desobedecer, aunque yo me equivoque absolutamente en lo que le ordeno, tiene que obedecerme. Y eso aprende a fuerza de la violencia verbal, la violencia física, el uso legítimo y legal de la fuerza, porque claro, si lo pegamos a matar, qué mala suerte, no ha resistido, ¿no? Mala suerte para él, tiene que resistir, tiene que aprender a ser soldado. Entonces, otra institución de secuestro, fíjense que es el cuartel, la milicia. Y las fotografías también muestran eso. ¿Cuáles más son instituciones de secuestro que disciplinan al sujeto? Disciplinar siempre implica imponer sanciones, castigar, usar el poder sobre el cuerpo para domesticar la mente. Ese es el propósito. ¿Conventos, tal vez? También, convento. ¿Tú no has estado por si acaso? ¿Cómo es la vida en un convento, sabe? ¿Han hablado alguna vez con una monja? ¿Han leído algo? ¿Cómo es? Sí, bueno, yo tenía una compañera de universidad que era monja en preparación. Pero, novicia. Sí, pero en realidad no es como pensamos. Digamos, si yo estoy sujeto a este lugar, un ejemplo, aquí en la universidad, debo tener algún interés más allá de que haya un poder sobre mí. Pero el ejemplo que yo he conocido, hay mucha gente religiosa que no cree ni en Dios, pero las comodidades que le brinda la institución hacen que se sometan, digamos. Sí, yo también he conocido eso, he dado clase en un seminario donde había también monjas. Y claro, también ese caso se da, ¿no? Pero cuando yo fui todavía no había estas tendencias últimas, ¿no? De que están sin convicción y contra las propias creencias. Ahora, normalmente la vida de una novicia es sumamente dura. Se levantan muy temprano, tienen que hacer todos los quehaceres sin chistar y las actividades religiosas, que no son pocas diariamente. Obviamente rezar, pero también otras. Entonces, un noviciado, un convento, es otra institución de secuestro que se caracteriza especialmente porque su dominio es físico, obviamente, pero más que físico es ideológico y tiene que ver con las creencias de las novicias, que sobre eso se machaca permanentemente. Entonces, ahí la dimensión del saber es incisivamente trabajada de una manera cotidiana brutal. ¿Qué más? ¿La familia entraría? ¿La familia entraría? Sí, pero no es tanto de secuestro, ¿no? Hay padres represivos, tú vuelves a tal hora y si no vuelves ya me vas a conocer. La misma imagen del padre es el principio de realidad, como dice Freud, ¿no? Es decir, la autoridad. Por eso es tan grave matar al padre, ¿no? Porque eso es la peor indisciplina, digamos, la peor expresión de no entender el sentido de la sociedad, las jerarquías y las deudas.
Entonces el padre es principio de realidad, niega el placer, afirma el poder, domestica el cuerpo y aplasta la mente. Efectivamente hay eso, sí, pero en el sentido de secuestro como recinto no es pleno el concepto, la aplicación del concepto, sí. En unos estudios de psicología respecto al sadomasoquismo se plantea que el sádico, el fin del sádico es precisamente ese, ¿no? Ejercer el poder sobre el más débil, demostrarle el poder. No es tanto el placer de provocar el dolor, sino el dolor viene ya implícito. El fin inconsciente es ejercer el poder y la dominación sobre el más débil en general. Mi pregunta va en cuanto a que si Foucault, que es psicologista también, solo lee bastante psicología, plantea una sociedad sádica, ¿no? Donde hay el que ejerce el poder precisamente por los complejos. El que está ejerciendo el poder lo hace generalmente, si lo hace de manera abusiva y etcétera, es que, bueno, es el complejo del mismo que está ejerciendo el poder. Por ejemplo, el complejo de Hitler era el tamaño, por ejemplo, o su apariencia judía, por ejemplo, ¿no? Me pregunto si Foucault ha llevado el tema un poco hacia lo individual, a lo psicologista, digamos, planteando que la sociedad podría ser sádica. Las primeras obras publicadas por Foucault son de psicología y él tiene estudios y posiciones psicológicas muy claras, ¿no? Ahora, cuando analiza la sociedad moderna, lo que estamos viendo ahora, lo que llama, y vamos a ver en la siguiente parte, archipiélago carcelario, no está analizando lo que normalmente podríamos entender. No, pues es que ese es ya un psicópata, tiene una psicopatía de sadismo, por ejemplo, ¿no? O de masoquismo, es decir, personas ya desquiciadas, ¿no? Todos ejercemos poder y lo padecemos. Porque no es, ay, pobrecito, sus padres lo han humillado, el cura lo ha abusado, su jefe lo explota, y en la escuela siempre lo han tratado como un pobre deficiente. No es eso, no está haciendo una apología del débil, del pobre, del humillado, del explotado. Está diciendo, en la sociedad todos cumplimos la labor de ser aplastados, ser disciplinados, ser explotados, y también la labor de vigilar, explotar, someter. Entonces no es una división maniquea de los pobres buenos contra los malvados pocos. No, no es eso, ¿no? Esa es una visión muy infantil de la realidad. La realidad es que nosotros vivimos en diferentes escenarios y donde podemos también imponemos, vigilamos, castigamos, ejercemos poder. Esto se puede explicar con la siguiente posición, ¿no? Que todo sádico consciente es inconscientemente masoquista y viceversa, ¿no? Y esto podría plantear precisamente lo que usted decía respecto a la sociedad, que uno a veces ejerce el poder, a veces justificadamente y a veces simplemente por el complejo, ¿no? Ese es el motor, ¿no? A eso se refería, ¿no? Mi posición. Todo sádico consciente es masoquista inconsciente y todo masoquista inconsciente es sádico consciente. Entonces hay esa relación donde todos ejercemos el poder y al mismo tiempo ejercen el poder sobre nosotros, pero dentro de la posición un poco patológica. Pero viendo la sociedad no me parece muy, en general, muy sanas muchas posiciones, precisamente lo que usted está criticando, ¿no? Bueno, Foucault, como les dije en una clase anterior, según James Miller, ha participado de actos SM, particularmente en California, durante sus visitas como docente.
Bien, en los años 70, Foucault dio unas conferencias en Río de Janeiro, creo que es el 74, y una de esas conferencias, la última, la cuarta o la quinta, fueron 5, fue una adivinanza. Les voy a hacer una adivinanza para que no se sientan coaccionados por un secuestrador y vean que también hay algunos juegos en las clases. Propongo una adivinanza. Esto está escrito por Foucault. Expondré el reglamento de una institución que realmente existió en los años 1940-1945, o sea, mediados del 19, en Francia. No diré si es una fábrica, una prisión, un hospital psiquiátrico, un convento, una escuela, un cuartel. Se trata de adivinar a qué institución me estoy refiriendo. Era una institución en la que había 400 personas solteras que debían levantarse todas las mañanas a las 5. A las 5:50 habían de terminar su aseo personal, haber hecho la cama y tomado el desayuno. A las 6 comenzaba el trabajo obligatorio que terminaba a las 8:15 de la noche, con un intervalo de 1 hora para comer. A las 8:15 se rezaba una oración colectiva y se cenaba. La vuelta a los dormitorios se producía a las 9, en punto de la noche. El domingo era un día especial. El artículo 5 del reglamento de esta institución decía: hemos de cuidar del espíritu propio del domingo, esto es, dedicarlo al cumplimiento del deber religioso y al reposo. No obstante, como el tedio no tardaría en convertir el domingo en un día más agobiante que los demás días de la semana, se deberán realizar diferentes ejercicios de modo de pasar esta jornada cristiana y alegremente. Cita el reglamento, fíjense. Por la mañana, ejercicios religiosos, enseguida ejercicios de lectura y de escritura, y finalmente las últimas horas de la mañana dedicadas a la recreación. Por la tarde, catecismo, las vísperas, y paseo después de las 4 siempre que no hiciese frío, de lo contrario, lectura en común. Los ejercicios religiosos y la misa no se celebraban en la iglesia próxima para impedir que los pensionados de este establecimiento tuviesen contacto con el mundo exterior. Así, para que ni siquiera la iglesia fuese el lugar o el pretexto de un contacto con el mundo exterior, los servicios religiosos tenían lugar en una capilla construida en el interior del establecimiento. No se admitía ni siquiera a fieles de afuera. Los pensionados solo podían salir del establecimiento durante los paseos dominicales, pero siempre bajo la vigilancia del personal religioso, que además de los paseos controlaba los dormitorios y las oficinas, garantizando así no solo el control laboral y moral, sino también el económico. Los pensionados no recibían sueldos, sino un premio, una suma global estipulada entre 40 y 80 francos anuales que solo se entregaba en el momento en que salían. Si era necesario que entrara una persona del otro sexo al establecimiento por cualquier motivo, debía ser escogida con el mayor cuidado y permanecía dentro muy poco tiempo. Los pensionados debían guardar silencio so pena de expulsión. En general, los dos principios organizativos básicos según el reglamento eran: los pensionados no debían estar nunca solos, ya se encontraran en el dormitorio, la oficina, el refectorio o el patio, y debían evitarse cualquier contacto, con el mundo exterior. Dentro del establecimiento debía reinar un único espíritu. ¿Qué institución era esta? En el fondo, la pregunta no tiene importancia, pues bien podría ser una institución para hombres o mujeres, jóvenes o adultos, una prisión, un internado, una escuela o un reformatorio. ¿Qué creen que es? Esa es la adivinanza. Claustro. Claro, es una institución de secuestro, está cerrada, pero ¿qué es? Reformatorio. ¿Qué más? Monasterio. Puede ser todo. O un convento, dices, ¿no? O un seminario, ¿y a qué más? Un internado. Internado de jóvenes. Yo creo que puede ser todo, pero más un claustro religioso, digamos. Ya ha dicho convento, ¿no? Seminario. ¿Qué más? ¿No adivinan? ¿Qué? La academia.
¿Una academia? Una institución de enseñanza superior. ¿Que una universidad, dices? ¿Una escuela? Sí, sí, más o menos. Bueno, ¿qué más? Escuela, reformatorio, convento, seminario, todo eso han dicho. ¿Qué más? Eso con la milicia, ¿no? Un cuartel. Porque generalmente siempre los obligan a estar con una yunta y en una parte decían que no pueden estar solos. Tal vez. Un cuartel, ya, está bien. ¿Qué más? Adivinen. Fíjense, esto no es ficción. El reglamento existe, la institución existió, dice además dónde, cuándo, mediados del siglo XIX en Francia. Y pone literalmente, así se escribe la historia, no es cuestión de imaginación. Aunque lo plantee un poco lúdicamente como adivinanza, está tratando de un caso real. Como han sido casos reales, yo, Pierre Rivière, habiendo asesinado a mi padre y a mi madre, uno de los hijos de Foucault, fíjense, caso real, de alguien que mató a toda su familia, a hachazos además. O si no, Alexis Barbin, la hermafrodita o el hermafrodita, llamada Alexina B, termina suicidándose porque la sociedad no sabía cómo tratar a algo que no se sabía si era hombre o mujer. Entonces, todos los casos extremos que analiza Foucault y que le permiten comprender el desarrollo de la sociedad son reales. Y esto no es nada ficcional, es real, con este reglamento resumido por él. Es el reglamento de, han dicho muchas alternativas, podría ser la alternativa que cada uno de ustedes ha dicho, podría ser, pero lo real, es decir, ¿de dónde y de qué se trataba? De una fábrica de mujeres. Es decir, donde las obreras eran solo mujeres, sin sueldo, fíjense. Una fábrica que solo daban un emolumento anual, que no podían tener relación con el otro sexo, que toda su vida, desde las 5 de la mañana, estaba programada y que no podían estar solas. Las obreras, no estamos hablando de las novicias. Esa es la disciplina, es un ejemplo de disciplina. Bien, y el último momento que analiza Foucault en esta genealogía de la prisión, titulada Vigilar y castigar, el nacimiento de la prisión, es la prisión. Para eso recurre a otras fotografías que permiten comprender el sentido de su trabajo genealógico. Por ejemplo, ay, perdón, estoy mal. Aquí está. Por ejemplo, el modelo de panóptico de Jeremías Bentham. ¿Alguien sabe qué es eso? Es una estructura carcelaria Muy bien. circular que tiene al centro una especie de torre que permite ver todo. Muy bien, Marco, excelente. A veces no es circular, puede cambiar un poquito la forma, pero el concepto está muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más puedes decir? ¿Qué significa panóptico? ¿Todo lo ve? ¿Todo qué? ¿Que todo lo puede ver? Todo es visible, sí. Ahora, ¿cómo se aplica a la cárcel que es panóptico? Implica quizás que los vigilantes sí pueden ver lo que están haciendo los presos, pero los presos no pueden ver lo que están haciendo, digamos. ¿Qué están haciendo quiénes? Los vigilantes. Sí, muy bien, César. Pero los presos también sienten que los están viendo, aunque no hayan vigilantes. O sea, por eso es padre. El vigilante es el que ve, pero un vigilante y el preso se sienten observados. O sea, no sabe el preso cuándo lo vigilan. Pueden estar vigilándolo en cualquier momento, pero no tiene certidumbre de que en este momento me están vigilando. Tal vez sí, tal vez no. Y al vigilante nadie lo observa.
o sea, no observan lo que hace el vigilante y tampoco se está vigilando o no. Ese es el modelo de Bentham, es decir, el panóptico, todo es visible. Y esa es la cárcel moderna, el principio de vigilar, pero de manera incisiva, permanente y total. ¿Qué significa eso? De que el vigilado puede estar vigilado todo el tiempo. Aquí hay algunas fotografías que muestran, por ejemplo, estas de la obra. Fíjense, hora de rezar. Claro, hay que todos en las celdas. Además, el concepto de celda es una unidad espacial, arquitectónica, visible, en la que el reo hace lo que fuera, que siempre es conocido por el vigilante. Entonces, la celda. Pero además esto está dado de acuerdo a un reglamento que incluye, por ejemplo, actividades como esta de rezar. Entonces, esta es la torre y están los vigilantes y llegó la hora de rezar. No será mucho tiempo, pero todos tienen que hincarse en esta disposición arquitectónica del panóptico. Y así, las otras actividades. Bueno, aquí no es circular, pero también es un diseño arquitectónico panóptico. Actividades como puede ser inclusive la educación dentro. Fíjense que hay otra fotografía que muestra las celdas y la torre central. Y aquí hay otras, esta por ejemplo. Fíjense, doble secuestro, ¿no? Enseñanza en la prisión. Cada uno de estos son presos, pero claro, tienen que aprender algo, ¿no? Porque ya está fundamentado desde los juristas reformadores que es rehabilitación lo que busca el castigo. Entonces, si está en la cárcel, es para que aprenda algo y después, cuando se haya dado cuenta de lo grave que ha actuado, cambie su actitud, se reinserte a la sociedad, se sienta como que ha pagado la deuda que tenía y lo que ha aprendido en ese tiempo le sirva. Entonces, aprender en prisión, eso está bien, pero aquí se advierte clara y gráficamente el doble secuestro de la autoridad, que en este caso es el maestro, pero también las otras autoridades que son los guardias, que vigilan que en cada celda individual, que es como un cubículo de aprendizaje, el reo esté cumpliendo las tareas de aprendizaje. Bien, entonces, en la última parte, tenemos que acabar ahora el libro de Foucault. Él habla del panóptico y habla también de un concepto como es el de archipiélago carcelario. ¿Qué significa ese concepto? Que esta prisión, el panóptico, en que todo es visible, es como una metáfora de la sociedad actual, la sociedad moderna, en la que los individuos somos parte de muchos secuestros. Somos secuestradores y secuestrados. Ejercemos la vigilancia y somos vigilados. Somos protagonistas con varios papeles en diferentes escenarios. Y los escenarios de nuestra vida son siempre cárceles. Inclusive una cárcel abierta. No solo en la arquitectura cerrada de la escuela, por ejemplo, sino hay también instituciones abiertas que domestican la conciencia, que penetran los cuerpos y que disciplinan al sujeto, de modo que combina también la forma de ejercer poder de esa